tenemos con nosotros a Sandra Jurado. Ella es neurocientífica, bueno, le puse neurobióloga, pero es más exacto neurocientífica. Y tengo aquí la chuletilla para presentarte o sea, es bastante complicado tu currículum porque qué es lo que no has hecho y dónde no has estado. Una cosa muy curiosa es que ella estudió bioquímica y también hizo el doctorado en la Complutense de Madrid. Yo el doctorado no lo hice allí, pero sí que estudié allí, así que somos alma mater, creo que se dice, ¿no? Sí. Y después, pues bueno, hiciste allí el doctorado en el laboratorio de Magdalena Torres. Y allí estuviste investigando los receptores de glutamato, que es pues un neurotransmisor, y bueno, pues los receptores y demás. Luego después hiciste un par de postdoctoral en Estados Unidos, estuviste en Michigan, tengo por aquí, ¿no? Exacto, sí, en la Universidad de Michigan. En la Universidad de Michigan, sí, en Ann Arbor. Y luego estuviste también en Stanford, nada más y nada menos, con un ganador de un premio Nobel, que eso es bastante guay. O sea, que podéis ver que Sandra tiene un currículum, o sea, top, ¿vale? Un currículum súper guay. Y ¿qué más tengo por aquí? Ya empezaste a estudiar más bien lo que son las sinapsis a un nivel un poco más, ya no solo un receptor, que es lo que hiciste en tu PhD, sino más, un poquito más ampliando no solo estudiando eso en particular, y mola mucho porque también empezaste a hacer cosas en 3D, estudiar cosas postsinápticas. Bueno, ahora hablaremos un poquito más en detalle de algunos de estos detalles. Y después también fuiste assistant professor lo tengo por aquí. Esto fue aquí, ¿verdad? En Stanford. Eso no, fue en Maryland. En la Universidad de Maryland. Madre mía. Una pequeña, un corto periodo de assistant professor antes de pues, conseguir la plaza de científico titular aquí, ya por fin de vuelta a España, en Alicante. Claro, es que estuviste 12 años en Estados Unidos. O sea, sí, es una pasada. me entretenía allí. Madre mía, madre mía. Bueno, es un ambiente realmente bueno para la ciencia. Todas las universidades en las que estuve pues tenían muchas posibilidades y sobre todo pues para mi campo de neurociencia pues la verdad es que tienes acceso a tecnologías, a un ambiente que a mí en ese momento pues me encajaba muy bien y bueno, no tenía tampoco pues responsabilidades familiares, así que realmente pues Estados Unidos es un lugar que realmente para hacer un postdoc y para hacer ciencia pues es fantástico. Wow, 12 años es bastante. ¿Y siempre quisiste volver a España? ¿Siempre tuviste ese gol de ser pues PI, ¿no? De ser científica titular aquí en el CSIC, o eso fue algo que te fue surgiendo con el tiempo o algo así? Bueno, una vez que te vas, al principio piensas que seguramente cumplirás el tiempo de la beca, que en mi caso fue una beca del Ministerio de 2 años, y bueno, pues piensas que, no sé, por algún motivo en 2 años te va a dar tiempo a hacer todo. Evidentemente no es así. Entonces, ya una vez cuando estás y ha pasado el tiempo, ves todas las oportunidades que tienes, entonces esa idea de volverte inmediatamente a España un poco como que pues la abandonas, ¿no? Porque realmente si estás a gusto, pues es un buen ambiente para hacer ciencia y hacer lo que te gusta. La vuelta a España pues fue un poco de sorpresa porque yo la verdad es que sí que quería ser jefe de laboratorio, tener mi propio laboratorio, un poco pues para desarrollar mis propias ideas, pero tampoco me importaba mucho si eso tenía que ser en España, en Estados Unidos o en Europa. Es suerte que en un momento dado, cuando empezó a recuperarse un poco la situación en España y empezaron a salir plazas de nuevo, pues me presenté a una un poco medio por probar y la verdad es que salió muy bien y de ahí ya dije, bueno, pues evidentemente en España sí que me gustaría volver en algún momento y ¿por qué no ahora? Pero si no me hubiera salido, creo que también hubiera quedado en Estados Unidos
y bueno, pues a lo mejor un poco más adelante haber probado otra vez, pero en ese momento me dio la sensación de que no lo podía dejar pasar. Qué bien, y te salió muy bien, enhorabuena, porque además, pues, en tu instituto y en tu grupo, pues también hacéis cosas muy, muy curiosas, que hacéis cosas así muy variadas. Si quieres, nos puedes hacer un resumen de, a lo mejor, las cositas que estudiáis así por encima para que Claro. vean que no solo hacéis una cosa, o sea, que yo he visto que tenéis cosas muy variadas y muy interesantes. Sí, intentamos abarcar bastantes aspectos. Como has comentado antes, mi línea de investigación desde siempre ha estado focalizada en intentar entender pues, cómo se transmite la información en el cerebro, ¿no? A través de los neurotransmisores que pues, facilitan la comunicación entre las neuronas. Y eso, pues, en gran parte del cerebro pasa a nivel de los contactos sinápticos, que básicamente pues, una neurona libera un neurotransmisor y la siguiente neurona, la que llamamos la neurona postsináptica, lo recibe a través de los receptores. Entonces, durante mis años de postdoc, principalmente, yo estudié cómo este proceso de pasar la información de un lado a otro no siempre es igual, no siempre es uno a uno, sino que puede ser plástico y puede cambiar y las conexiones entre estas neuronas pueden reforzarse o potenciarse o pueden disminuirse. Y estos procesos pues, están bastante relacionados con los procesos de aprendizaje y memoria. Y son procesos que llamamos de plasticidad sináptica. Y bueno, este tipo de trabajo es el que he realizado durante muchos años. Y para el laboratorio aquí en España, pues me gustó o me interesó en ese momento también incorporar algún otro componente a esta plasticidad. Y en este caso fue la neuromodulación. Y es así como se llama ahora mi laboratorio en Alicante, que es el Laboratorio de Neuromodulación Sináptica. Y estos neuromoduladores pues son sustancias, yo creo que seguramente muchos de ellos pues, te sonarán a ti y a la gente de la audiencia, que son sustancias como la oxitocina, la serotonina, la dopamina. Son neurotransmisores también que ayudan a la comunicación entre las neuronas, pero que no son los más estudiados o los clásicos, como puede ser el glutamato, que has mencionado antes. Entonces, lo que nosotros estamos intentando entender es cómo estas sustancias moduladoras, en nuestro caso principalmente la oxitocina, modula la transmisión sináptica, la plasticidad sináptica. Intentamos entender cómo se forma el circuito, si las alteraciones en la formación de este circuito pueden estar relacionadas a lo mejor con la aparición de enfermedades del neurodesarrollo, como puede ser el autismo, que parece que en este caso la oxitocina está bastante relacionada con los comportamientos sociales, el comportamiento maternal. Y alteraciones en este sistema pues, podían dar lugar a la aparición de estas enfermedades o trastornos sociales. Y para todo ello pues, realizamos muchos tipos de técnicas distintas para intentar abordar el problema desde distintos puntos de vista. Como has dicho, pues, realizamos la reconstrucción de estos circuitos de oxitocina con técnicas de imagen 3D que nos permiten ver no solo una vía concreta, sino realmente todo el cerebro, qué es lo que está pasando en todo el cerebro. Y además pues, realizamos también registros de electrofisiología que nos permiten poco ver la funcionalidad de las neuronas, medir los registros y las respuestas sinápticas. Y además también pues, intentamos complementar los trabajos con ensayos de comportamiento, ver después en el animal, en el que a lo mejor hemos podido detectar que puede haber algún tipo de déficit o de problema en este circuito de oxitocina, pues intentar probar distintas tareas de comportamiento, tareas sociales, pues lo que es la interacción entre los animales, la preferencia, por ejemplo, de interaccionar con otros ratones conocidos o no conocidos frente a un objeto, por ejemplo, o estar solos. Y entonces de esa manera pues intentar ver, sobre todo en el contexto de déficits sociales, cómo podemos a lo mejor corregir lo que está mal en el cerebro. Nosotros pensamos que nuestra hipótesis de trabajo es que posiblemente la oxitocina juegue un papel clave en este proceso. O sea que la oxitocina en este caso sería como
¿Sería la causa de lo que funciona mal o simplemente es otro de los síntomas o no sabemos? Bueno, todavía no sabemos. Lo que sí, hasta ahora lo que se ha relacionado es un papel bastante prominente de la oxitocina, además del más conocido y más popular, que sería en la inducción del parto y en la inducción de la lactancia. En el cerebro, la oxitocina parece que tiene un efecto ansiolítico, reduce el estrés, y además también parece ser que es un neuromodulador prosocial, en el sentido en el que afectaría a distintos aspectos del comportamiento social de una manera positiva, para formar a lo mejor relaciones, bonding, y en general a lo mejor se la ha también relacionado con efectos relacionados con la empatía, con este tipo de interacciones que podemos considerar positivas. Y sobre todo lo que sería el estímulo a interaccionar socialmente. Así que la hipótesis sería que cuando algo va mal en este sistema o en esta comunicación que está modulada por la oxitocina, ya bien porque haya un defecto en el circuito, en las conexiones, un menor número de células o algún tipo de alteración que pueda suceder durante el desarrollo, pues que estos animales puedan tener efectos en el comportamiento social muy diversos. Pero la hipótesis sería que en un cerebro normal, que está funcionando normalmente, la oxitocina jugaría este papel de neuromodulador prosocial, y cuando hay un déficit aparecerían trastornos. Así que lo que intentamos entender es si esta hipótesis es correcta, intentar ver qué trastornos son. En qué zonas del cerebro, exactamente de qué estamos hablando. Es que las neuronas, hay menos neuronas o hay el mismo número de neuronas pero hacen conexiones que no deberían de hacer, y eso a lo mejor puede dar lugar que un efecto que en un principio tú piensas que puede ser prosocial, pues a lo mejor no tiene el efecto deseado, y es un poco pues los cambios que serían un poco intentar identificar cuáles serían las causas realmente. Interesante. Yo siempre había escuchado que cuando tu perrito te pone así ojitos, que generas también como oxitocina, ¿no? Que es un poco como si fuese lo mismo que a lo mejor cuando te mira tu bebé y cosas así, o sea, que generan o cuando te enamoras, que es también uno de los nombres también de la oxitocina, es eso, ¿no? Es la molécula del amor, y bueno, es un poco todo a lo mejor un poco ¿cómo decirlo? Es una manera de llamarlo de una manera como más coloquial, para hacerlo también como más atractivo para el público en general, pero la literatura científica sí que apoya parcialmente este tipo de estudios o de experiencias, ¿no? De realmente que pueda existir una liberación, un refuerzo de oxitocina en este tipo de experiencias positivas sociales, que pueden ser bien con personas, evidentemente con otros seres humanos, o en interacción con otras especies, como puede ser tu perrito. Es muy interesante. El caso es que esto, ¿cómo lo estudiáis en ratones? Porque, claro, tú has dicho que esto puede tener, por ejemplo, relación con algunas enfermedades, como por ejemplo, bueno, he leído por ahí que estáis intentando también relacionarlo con, pues tipo Alzheimer, tipo de depresión o incluso el espectro autista. ¿Esto vosotros cómo lo podéis mirar? Supongo que usaréis también ratones, ¿no? ¿O también utilizáis en este caso...? No, nosotros principalmente usamos modelos de experimentación en ratones, es nuestro modelo principal. Y lo que ofrece este modelo es, bueno, que son animales que son muy sociales, y son fácilmente observables en el laboratorio, y sus comportamientos están bastante estereotipados, y con la ventaja, por supuesto, de que gracias a los mecanismos de edición genética podemos reproducir o mimetizar
a algunas de las mutaciones que se han encontrado en humanos que están asociadas con distintas patologías, como puede ser el trastorno del espectro autista en ratones. Podemos introducir estas mutaciones en los ratones. Esto se ha hecho tradicionalmente en los últimos años para el estudio de diversas enfermedades mentales. Y con esos modelos lo que podemos es comparar cómo se comportan animales control, los animales wild type que llamamos, frente al comportamiento de estos animales mutantes. Y unos primeros experimentos, unos primeros ensayos es normalmente mirar el comportamiento y realmente comprobar que tienen los déficits esperados y que reproducen, al menos en cierta medida, los fenotipos que se observan en humanos. Y a partir de ahí, en el ratón ya podemos ir más al detalle. Esto es algo que en humanos no se podría hacer, por ejemplo, ya que intentamos profundizar bien en cuál es el estado del circuito de oxitocina. Para ello empleamos técnicas de microscopía, como te he comentado, microscopía en 3D, y que nos permite, obtenemos el cerebro de estos ratones y podemos observar cuáles son los cambios, bien a nivel de la morfología o de la anatomía, o bien también a nivel funcional, realizando experimentos de electrofisiología, que en nuestro caso realizamos en rodajas de cerebro, en nuestras regiones de interés. Así que es una aproximación, no es exactamente estudiarlo en humanos, pero la versatilidad que nos da el ratón es mucha, y eso sí que nos permite realizar ahora mismo muchos más experimentos sobre los mecanismos que los que se pueden realizar, por supuesto, en humanos por obvias limitaciones éticas. Claro, claro, obviamente. Entonces, estos ratones, vosotros hacéis los análisis estos en 3D, que supongo, ¿veis todo el cerebro o veis solo un trocito que vosotros elegís? Porque si veis sinapsis... Nosotros tenemos la capacidad con estas técnicas, las de 3D, de observar todo el cerebro. Son técnicas que en ese sentido no son muy buenas para mirar sinapsis, y cuando miramos sinapsis pasamos a otras técnicas de microscopía, que ya en esas otras técnicas más basadas en microscopía confocal, más tradicional, o de 2 fotones, ya ahí sí que nos centramos en un área concreta donde vemos un trocito pequeño, y en este caso estamos ya totalmente focalizados a ver una sinapsis. Y en este sentido lo que buscamos es lo que tú has dicho, ya mucho más detalle, mucha más resolución para ver solo los contactos, frente a cuando usamos las técnicas de 3D, en donde lo que queremos tener es una visión más general. Porque si vemos, por ejemplo, en las imágenes más generales, que ya vemos algún cambio, alguna alteración muy obvia en alguna región, ya sí que podemos ir con más detalle a esa sinapsis. Entiendo, es como un mapa más general. Un mapa más general, sí. Para buscar cuál es la zona más afectada en esa mutación o en ese modelo de ratón. Entonces, exacto. Estos modelos de ratón, por ejemplo, a lo mejor los que tienen Alzheimer o los que están en el espectro autista, no sé si en ratones también se puede hablar de espectro, pero, por ejemplo, ¿qué tipo de comportamientos, porque has dicho que tenéis, además de, de la genética y de la microscopía, tenéis test de comportamiento o cognitivos y eso? ¿Qué hacéis, por ejemplo? ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos que podéis buscar para ver síntomas, entre comillas? Sí, los ensayos de comportamiento social pueden ir desde lo más simple que te puedas imaginar, que es básicamente dejar el ratón experimental, el que tú quieres, el que tiene la mutación, en una caja con otros ratones, y observar, medir el tiempo en el que este animal interacciona con otros animales, o el tipo de interacción que tiene, si es una interacción positiva de contacto o si es una interacción agresiva. Y
En ese sentido es dejar al animal libremente en la caja y bueno, pues a través de luego un análisis posterior intentar realizar una clasificación de los distintos comportamientos hacia otros individuos que ha desarrollado el animal, pero puede ser también más complejos, como por ejemplo el hacer escoger al animal entre una región en la que puede interaccionar con un animal o en un sitio en donde básicamente hay un objeto o donde no hay nada. Entonces, los animales, los roedores en particular, pues muestran una preferencia social en el sentido en el que si tú, por ejemplo, tienes una caja dividida en tres regiones, pones al animal en el medio y un animal en un lado de la caja y en el otro lado de la caja no hay nada, los roedores normalmente muestran una preferencia para ir e interaccionar en el lado de la caja en donde está otro animal. Es un test bastante estandarizado en el campo que se denomina el test de las 3 cámaras o de Three Chamber Test, y es uno de los que realizamos más a menudo. Entonces, cualquier tipo de déficit o cualquier tipo de cambio en este tipo de experimentos pues te indicaría que los animales pues no están desarrollando la pauta normal. En este caso, por ejemplo, del test de las 3 cámaras, pues o que pase el animal mucho tiempo en el centro de la caja, en donde no hay nada, o en donde está el objeto, frente a donde está un animal a lo mejor conocido o desconocido, pero en general la preferencia hacia el animal suele ser bastante significativa. Entonces, existen luego muchas iteraciones de este tipo de ensayo y además también otros ensayos mucho más finos de intentar pues, que los animales realicen tareas en función de lo que están observando que le puede estar sucediendo a otro animal. Empatía, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, ese tipo de ensayos que ya forman parte de un nivel de complejidad que ahora mismo nosotros en nuestro laboratorio no tenemos, pero que en algún momento sí que nos gustaría poder llegar a realizar, aunque bueno, ya te digo que el modelo del ratón es un poco complicado porque aunque son animales sociales, no son los más sociales de entre los roedores y la empatía creo que no es su fuerte. Pero otros modelos sí que han mostrado ser un buen, o al menos tener más posibilidades de poder estudiar estas preguntas que son más complejas. Entonces, por ejemplo, en humanos tú podrías ver durante las etapas del desarrollo, ¿no? desde que naces, ¿podrías medir, por ejemplo, los niveles de oxitocina en sangre y eso hacer una correlación con, supongo que los niveles de oxitocina que hay en el cerebro y ver si es distinto pues, de un grupo a un grupo control, por ejemplo? ¿Eso es algo, no sé, claro, se ha hecho? O... Sí, no, esos estudios se han hecho y forman parte un poco de la base clínica que existe para argumentar que una bajada de oxitocina pues podría estar asociada con estos trastornos, ¿no? Por ejemplo, del espectro autista. Evidentemente, las medidas de oxitocina en el plasma pues son simplemente un reflejo muy indirecto de lo que puede estar pasando en el cerebro, y sobre todo porque en el cerebro la oxitocina puede tener un efecto específico en un lugar muy concreto y durante un periodo de tiempo muy corto. Entonces, ese tipo de cambios rápidos, concretos, muy localizados, es muy difícil de poder realmente identificar en la oxitocina que pueda estar en el plasma sanguíneo, que es bastante poca. Entiendo. Entonces, son correlaciones que se han hecho y sobre todo pues a nivel de estudios humanos pues es hasta donde puedes realizar, ¿no? Porque claro, evidentemente medir la oxitocina cerebral en un humano pues es extremadamente complejo e invasivo y también muy variable, muy ruidoso entre los distintos individuos, pues hay muchísima variabilidad.
Entonces Claro. sacar conclusiones de este tipo de estudios pues es muy complicado, y ahí es donde realmente los estudios en animales, en donde los sistemas están más controlados, pues la verdad es que nos resultan muy útiles a los científicos pues para probar muchas posibilidades, para estudiar cómo funcionan las cosas, y luego además también pues para ensayar potenciales terapias, ¿no? Por ahí quería ir yo ahora, claro. Entonces, con esto que tú me estás contando, que la oxitocina en plasma no refleja necesariamente lo que ocurre en el cerebro y en unos lugares específicos, veo que es muy difícil decir, vale, pues venga, pinchazos de oxitocina si tienes déficit, porque a lo mejor, pues, no sé, no llega a donde tiene que llegar, o esto es algo, supongo que será mucho más complejo, ¿no? Claro, porque eso en general en casi todo tipo de alteraciones relacionadas con neurotransmisores o neuromoduladores en el cerebro, eso siempre es el gran problema, si te fijas, que el medicamento atraviese la barrera hematoencefálica, que llegue a donde tiene que llegar y que no afecte a otras regiones o a otras sinapsis en el cerebro que no se ven afectadas en un principio, y realmente esa localización del medicamento es un problema siempre cuando tomamos algo, una pastilla oral, y bueno, pues a lo mejor tenemos una afectación es algo cardíaco, o bueno, es algo del pulmón o algo del hígado. Es imposible básicamente el que este medicamento llegue específicamente al órgano para el cual está diseñado. Y esto aún es más complicado cuando es el cerebro, el órgano diana, porque el cerebro está muy bien protegido del exterior. De hecho, está bastante aislado incluso del sistema inmune, y tiene su propio sistema inmune. Entonces es realmente complejo cuando queremos dirigir los medicamentos al cerebro en general, y ya si quieres dirigirlos a una región en concreta, ahora mismo no existen buenas herramientas para hacerlo en la clínica, pero en el laboratorio sí se puede hacer. En modelos animales podemos realizar terapias de sustitución o de suplementación de oxitocina in vivo en las regiones en donde nosotros queremos en el cerebro, y ver cómo esos animales responden a esta suplementación de oxitocina. Y en general los resultados que se obtienen en el campo básicamente han sido indicando siempre un efecto beneficioso respecto al comportamiento social de la oxitocina, y asociándolo pues con un déficit en estas patologías, y que puede ser en cierta medida o temporalmente revertido por esta suplementación de oxitocina básicamente exógena, extracelular. ¿Cómo hacéis Pues, que llegue al sitio adecuado? Pues esto, como has dicho tú, estas inyecciones se pueden realizar en regiones del cerebro. Se puede perforar el cráneo realizando micro perforaciones, en realidad son de muy pocas micras, la perforación, de tal manera que conocemos las regiones, las distintas áreas, los distintos núcleos en donde queremos llevar la oxitocina. Entonces, con una pequeña aguja, como si fuese una aguja de inyección, podemos bajarla y podemos inyectar en esa región oxitocina, que en la mayor parte de los casos bien puede no ser oxitocina per se, pero puede ser, por ejemplo, algún tipo de constructo o de vector que lleva esa oxitocina para que se exprese en estas regiones. Wow. Entonces, después pues, el animal básicamente se recupera en un posoperatorio, se realiza una cirugía, y los animales se recuperan bastante bien. Se realizan
ya te digo, son microinyecciones, son invasivas, pero los animales tienen una recuperación muy buena de esta intervención, prácticamente el 100%, y pueden después del postoperatorio mantener una vida prácticamente normal, básicamente. Entonces, cuando los animales están recuperados, podemos... Sí, es realmente yo creo que intervenciones mucho más invasivas a veces se realizan en humanos, en el cerebro, pues en casos de epilepsia persistentes, en donde es necesario eliminar trozos de cerebro, y sabemos que este tipo de operación, o sea, se sobrevive a ella y que, bueno, pues suelen conseguir el efecto esperado, ¿no? Por lo menos durante algún tiempo, si no, no se realizarían. Y porque son bastante invasivas y son bastante impresionantes, como tú indicas. Y en los animales, pues la verdad es que vamos con bastante más cuidado y sobre todo pues intentando realizar el menor daño posible. En este caso no se retira nada, simplemente es añadir, intentar suplementar esa oxitocina o cualquier otra sustancia en el cerebro y ver cómo los animales responden. Generalmente en el caso de estos experimentos, la respuesta a oxitocina suele ser pues, en un aumento de las capacidades sociales. Qué interesante. Esto me hace preguntarme, porque has dicho o de un vector que pueda hacer que se fabrique la oxitocina. Ahora está como muy de moda y que se están empezando incluso a hacer ensayos clínicos de pues, modificación genética también en humanos. Quizá pues, en un futuro bastante lejano o lo que sea posible pues darte la capacidad de generar más oxitocina por ti mismo, ¿no? Si te ven que unas cantidades no son suficientes, pues hacer eso, claro, pero en humanos. Eso en humanos siempre es nuestra diana, nuestro objetivo, nuestro sueño a largo plazo, poder pues aportar algún tipo de solución. Y evidentemente las nuevas técnicas de edición genética, que posiblemente pues te sonarán a ti, a la gente de la audiencia, el famoso CRISPR-Cas, el sistema de CRISPR, pues la verdad es que ha abierto una nueva posibilidad muy prometedora en el campo de la edición genética. En animales de laboratorio es ampliamente utilizada y bueno, parece bastante robusta y aunque no sin algún problema y como claro, todo por ahora, claro, y esto sin duda pues antes de ser aplicado a los seres humanos o a algún tipo de terapia ha de pasar por muchísimos controles, muchísimas validaciones y regulaciones, por supuesto, aunque yo creo que es inevitable dejar a veces la imaginación un poco pues volar, ¿no? Claro. Y evidentemente pues ahí un poco en el campo de la ciencia ficción muchas veces se empieza a cada vez a acercar más al campo científico y bueno pues cosas que ahora nos parecen que están muy lejanas, pues es posible que puedan, sobre todo desde el punto de vista como de terapia, ¿no? Para enfermedades que son realmente devastadoras, pues que sean al menos una solución y que puedan ofrecer, aunque sea para un pequeño número de pacientes, pero sí que creo que la medicina cada vez que pretende ser más personalizada y por supuesto más avanzada, pues yo creo que mira este tipo de técnicas de edición genética como los próximos, la próxima frontera del medicamento, ya no tanto la pastilla como este tipo de estrategias. Es que es interesante porque es lo que dices tú, ya puedes tú generar tu propia oxitocina y en el lugar adecuado, ¿no? En caso de que en este ejemplo, claro, entonces es bastante guay. La verdad, pues ojalá esto no llegue a buen puerto, aunque sea pues eso, a súper largo plazo, porque claramente yo creo que pues todas estas enfermedades que están relacionadas con el cerebro están, yo creo que a día de hoy como muy desconocidas, ¿no? Estamos empezando realmente a entenderlas. Son, pues eso, depresión,
Alzheimer incluso, ¿no? Que es una de las enfermedades que más afecta, también muchas cosas no sabemos. Y también había visto, bueno, me pasaste un paper que estáis trabajando también con el sistema vomeronasal de ratones, ¿no? Que esto a mí me llamó mucho la atención porque hablabais también de una especie de cuando envejeces, ¿no? Que también es lo que ocurre quizá en enfermedades neurodegenerativas, como que se acelera, es una enfermedad de envejecimiento acelerado del cerebro, que también estabais viendo que tenían menos relación social, ¿no? Este modelo de ratón, justo por que había un problema también en este órgano. Si quieres, resúmenos un poquito esto, porque es curioso. Sí, bueno, ¿no? claro, nosotros, como te comentaba, pues intentamos mirar bastante el comportamiento social, y en ratones lo que no podemos obviar es que una de las principales fuentes de información en el ratón son las señales olfativas. Que para por ellos cierto, incluso mucho más que la visual, ¿no? ¿Nosotros no podemos oler feromonas los humanos o sí? Es muy controvertida esa pregunta, fíjate, porque incluso aunque está descrito un órgano vomeronasal en el humano, se considera como algo vestigial, algo como que nos ha quedado ahí un poco como las muelas del juicio. Ah, vale. O el apéndice, un poco como que ya no tiene una función como se piensa que podía, o que tiene, ¿no? En otros mamíferos, y que lo conservamos de una manera vestigial. Pero esto es bastante controvertido, es un debate que ha estado en el campo desde hace bastante tiempo, y bueno, yo creo que por ejemplo en la publicidad o en las películas muchas veces lo de las feromonas, sí, y todo esto pues se sigue usando como que evidentemente esto de alguna manera puede hacer una predilección por una persona u otra persona, o bueno, sin duda ahí el sistema olfativo al completo seguramente tendrá que ser determinante, ¿no? Entonces, bueno... Cuidado sí, con el que lo escuchamos, o sea, tienes el micro aquí y estamos oyendo cuando lo tocas, perdona. Me roza, sí, aquí... Sí, ya está, así. Vale. Entonces, nada, no te preocupes, cosas del directo. Cuando estáis estudiando esto en ratones, veis que obviamente esto también tiene es un órgano que es para interacciones sociales, ¿no? Porque ellos sí que lo utilizan para relacionarse. Exacto, realmente para los ratones es fundamental el que esta información feromonal es algo que, por supuesto, no hay nada de controversia en este modelo. Así que, como es nuestro modelo, pues quisimos entender un poco mejor qué es lo que estaba sucediendo en los animales envejecidos, porque habíamos observado que había una reducción bastante significativa de la interacción social. Pero en este caso la pregunta no era a lo mejor tanto si aquí la oxitocina, que forma parte a lo mejor de un circuito un poco más a nivel superior, ¿no? Si estaba afectada, o si realmente hay algo más en el órgano vomeronasal, en este caso es el órgano sensorial para las feromonas, que pudiera estar afectado, porque como todos los órganos sensoriales, con la edad pues se ven en cierto sentido comprometidos. Si pensamos pues en la vista, en el oído, pues según vamos envejeciendo, pues estos sentidos pues van disminuyendo su capacidad, y igual el olfato y por supuesto la detección de feromonas. Entonces para nosotros era importante saber hasta qué punto este órgano estaba afectado y los efectos, hasta qué punto podríamos achacarlos a esta deficiencia de que, bueno, es que realmente no estoy sintiendo o no estoy detectando las señales, o si realmente es un efecto más a un nivel más superior de que es que no quiero interaccionar y tengo un déficit y me he vuelto más antisocial, por así decirlo. Entonces realizamos estos ensayos y determinamos que hay una gran parte que se debe, por supuesto, a la bajada en cierto sentido de la función, ¿no? La disminución de la función del órgano vomeronasal, que se ve comprometido en los animales envejecidos naturalmente, pero aún más en un modelo de Alzheimer, en un modelo animal de Alzheimer.
y aún así, bueno, pues queda todavía algo de espacio para no solamente lo que es la parte del procesamiento de las feromonas, sino además también de procesamientos superiores, que sería pues un poco más relacionados con el aspecto de recompensa, de tener esta interacción, de la memoria social, que ya forman parte pues un poco más del procesamiento de la señal. Pero bueno, en este sentido el artículo pues intenta ser como un primer paso para futuros estudios en donde profundizaremos más en el papel de la oxitocina. Genial. Pues yo creo que hemos dado así un repaso súper interesante de lo que es ¿no? cómo afectan cositas tan chiquititas, ¿no? Como pues eso, la oxitocina, en algo tan grande como puede ser pues el comportamiento. Pero yo quería aprovechar, ya que estamos en una semana pues muy reivindicativa por parte de nosotras las científicas, la semana del 11F, pues ya que hemos hablado un poquito de ciencia y demás, yo quería preguntarte un poco, pues a lo mejor cómo te sientes tú al ser, si te sientes a lo mejor no tan bien representada, ¿no? O tú no te has sentido muy bien representada a la hora de ir creciendo. No sé, qué importancia crees tú que tiene esta semana el 11F, ¿no? El día de la niña y la mujer en la ciencia, y si hay que seguir pues dando caña o no, porque es verdad que claro, mucha gente dice, no, ya hay científicas, ya no hay que seguir luchando. Hay científicas, ¿no? Sí, es verdad que yo creo que se mandan a veces mensajes un poco que pueden ser contradictorios, porque la verdad es que en las noticias, en los medios, siempre se resalta, por ejemplo, el alto número de mujeres en carreras de biomedicina, y eso es cierto, que por ejemplo somos muchas las que estamos en los laboratorios, por ejemplo, de neurociencia o estudiando inmunología. La biomedicina en general está bastante bien, la mujer está bastante bien representada. No tanto así en carreras más técnicas o ingenierías, en donde la mujer ya desde el principio, las estudiantes de la carrera suelen ya estar en minoría, y según se van avanzando los años del desarrollo de la profesión, pues aún se va notando más y más. O sea que en esas carreras sí que sigue existiendo un problema de base. Las mujeres no se sienten tan atraídas en estas carreras, y bueno, eso posiblemente, como todo, pues tiene una raíz en la sociedad, de no tener ejemplos de mujeres exitosas, ¿no? en estas profesiones. Pero en las profesiones en las que estamos muy representadas, que por ejemplo sería en neurociencia, en mi instituto, hay muchas mujeres, muchas estudiantes. Yo casi en mi laboratorio la mayor parte de las jóvenes investigadoras que trabajan conmigo son mujeres, de hecho. Y donde encontramos el reto es realmente un poco más adelante, ¿no? En nuestra vida profesional, es en el ir avanzando hacia las posiciones de mayor responsabilidad, de pasar de estudiante, que como te digo hay muchas en mi laboratorio, a pues continuar su postdoc, o continuar, por ejemplo, o intentar, pues eso, ya establecer un laboratorio de manera independiente, ser investigadora principal, ¿no? Lo que llamamos los IPs. Y incluso cuando ya eres IP, pues dentro de las distintas categorías, en el CSIC, por ejemplo, como es mi caso, pues la promoción cada vez hacia puestos de mayor responsabilidad, pues va poniéndose de manifiesto que realmente las mujeres se van quedando en el camino, a pesar de que hemos empezado más. A lo mejor digamos que somos el 60 o el 70% en algunos casos de estudiantes de doctorado, terminan realmente siendo solo entre el 25 o el 30% las que alcanzan esas posiciones de responsabilidad, ya sea de jefe de laboratorio o de escalas de dirección, etcétera. Entonces, en este sentido, es donde existen problemas a distintos niveles. En algunas carreras directamente se comienza con un número muy bajo de mujeres y no hay paridad, y en otras carreras en donde sí la hay, se ve que es un poco más adelante en donde aparecen los problemas.
Entonces, estos son situaciones complejas, son difíciles de a lo mejor reflejarlas de una manera clara a la sociedad o al público en general. Y por estos motivos yo creo que debemos de seguir insistiendo de que este problema existe, que nos afecta a las mujeres, pero en general a toda la población, porque cuando se pierde talento por el camino se pierde para todos. Entonces, claro, porque obviamente la ciencia es un sistema que es para la sociedad, no es para que tú seas científica y te lo pases bien, es que tú aportes a la sociedad, claro. Tú aportas a la sociedad, entonces en ese sentido todas las ideas, no solamente me refiero a las mujeres, sino también hay otros segmentos de la sociedad que están poco representados y que está claro que hay ahora mismo un sesgo cultural o económico que lo podría explicar, ¿no? Y las ideas de todos, de gente que viene de muy distintas procedencias y culturas y sexo y todos esos puntos de vista son necesarios a la hora de poder resolver los problemas y los retos que se nos presentan en el futuro. Yo creo que hay numerosos estudios realizados en muchos contextos, ¿no? Incluso del sector privado, de que son los grupos más multidisciplinares, los más diversos, los que son más eficientes a la hora de resolver problemas. Si el problema puede ser a lo mejor algo como, yo qué sé, pues, programar algo en una compañía, es estupendo, ¿no? Que lo resuelvas rápido y de manera eficiente, pero si el problema es encontrar una vacuna para un coronavirus, pues es que ya no es que sea estupendo, es que es esencial que esté todo el mundo representado y que todo el mundo que pueda contribuir y que no se haya quedado atrás simplemente por sesgos que puedan existir, básicamente temas totalmente ajenos a la capacidad de esa persona. Sí, yo creo que además España sí que es verdad que se hace mucho por la visibilidad de la mujer en la ciencia, estamos activamente nosotras, tanto como muchos de nuestros compañeros, yo eso lo veo, ¿no? Obviamente nosotras más porque nos interesa más, pero sí lo veo por parte de compañeros que también luchan activamente por esto y se involucran en actividades, pero sí yo creo que España también cojea, como has dicho, en introducir otros sectores, ¿no? Como que sea mucho más multicultural, que también la comunidad LGTBI esté mucho más representada, que eso en otros países quizá pues, están más avanzados, ¿no? Pero así que todavía nos queda mucho trabajo. Y tú has tenido... es que yo creo realmente que en el tema de las biociencias no tener a lo mejor como ¿no? una figura no es tan relevante, porque como dices tú, hay muchas más mujeres que acaban haciendo la carrera, pero después, ¿no? Para seguir creciendo, tu directora de tesis sí que fue una mujer, pero luego tú has estado en laboratorios dirigidos por hombres. ¿Has sentido como la falta quizá de algún referente más arriba en la escala, o tú has visto que eso no te ha afectado? La verdad es que con mi experiencia durante el doctorado yo tuve la oportunidad de trabajar pues, con mujeres fuertes, con mujeres que mostraban liderazgo, y esos fueron realmente referentes para mí que me han acompañado a lo largo de toda mi carrera. Y yo creo que tener... los jefes que he tenido más tarde han sido hombres, y en ese sentido tampoco me he sentido discriminada por ser mujer dentro de mis laboratorios, pero sí me hubiera venido bien haber tenido a lo mejor más referentes femeninos. Yo creo que siempre, más allá de Marie Curie, que la usamos siempre como referente, pero sí que yo creo que esas cosas ayudan a inspirarte, y bueno, yo creo que está siempre bien poder leer sobre pues, biografías, ¿no? De mujeres que sí que han pasado a lo mejor antes que nosotras, por muchos retos, por muchas dificultades, intentando mantener un poco su sueño vivo de ser científicas, y mujeres, y madres, y esposas en su época. Y yo creo que ese tipo de compartir experiencias, como todo en la vida, pues yo creo que es bastante enriquecedor.
y saber pues que estas maravillosas mujeres que han conseguido el premio Nobel en las distintas categorías, no solo de biomedicina, pues no nacieron sabiendo y que han tenido dificultades para conciliar y cómo lo han hecho y aprender. Yo creo que cuanto más visibilidad le podamos dar a las vidas de estas personas, pues yo creo que nos ayuda a todas y además a conocer, también un poco, hacer un poco de arqueología, intentar rescatar también el nombre y el trabajo ahí de las que quedaron un poco olvidadas también, y no realmente insistir de una manera negativa sobre ello, diciendo mirar, ¿no?, estas injusticias, sino simplemente poner en valor el trabajo que se ha hecho. Y realmente pues cada una de nosotras, según nuestra disciplina, escoger a nuestra heroína y la verdad es que inspirarnos en ella. Sí, yo creo que tiene valor. Yo creo que también es muy importante tener referentes actuales y yo creo que el 11F en esto lo hace súper bien, ¿no? Porque una de las las cosas más importantes que se hacen en el 11F es que científicas pueden ir a coles, a institutos, a hablar de lo que hacen, ¿no? Porque a día de hoy tú puedes hablar, pues lo que decías tú, de Marie Curie o incluso de Jane Goodall, ¿no?, que todavía está por ahí, pero es una persona que está es así muy lejos, claro. Alguien que esté más cerca, ¿no?, que no sea pues eso, una persona idolatrada encima de un pedestal con 2 premios Nobel o 17 documentales en Netflix, ¿no?, que está genial y las queremos muchísimo, pero a mí me gusta también tener referentes que son muy cercanos, ¿no?, que pueden ser pues mis amigas, ¿no?, o mi jefa, en este caso, ¿no?, que una persona que esté cerca, que sea tu referente y que también la puedas, pues si tienes problemas, que a lo mejor te sientas tú más cómoda, ¿no?, hablando con esas personas. Yo creo que es súper importante, así que también, bueno, y tú seguramente seas una referente para las personas que están ahí, y para mí pues obviamente también lo eres, porque claro, te has ido muy lejos, has vuelto, has conseguido pues cosas que menos mujeres consiguen, ¿no?, que para los hombres pues es mucho más fácil por las razones que sean sociales, y no culpa de nadie en particular, sino de cómo funcionan las cosas, y yo creo que realmente es importante que sigamos pues eso, mostrando qué es lo que hacen nuestras científicas, nuestras heroínas, y seguir siendo un poco pesadas, ¿no? Que sí es verdad que el que lo está escuchando es como, otra vez, ¿no? Pero es que yo estaba oyendo hablar de Einstein toda mi vida. Quiero oír hablar de otras. Claro, no, sí, y la verdad es que de Einstein, por supuesto, que se hable todo lo que se tenga que hablar, porque no hay duda de su contribución, pero como dices tú, también de otras contribuciones que han podido venir pues de otros sectores, y entonces pues eso yo creo que ya en pleno, bien metidos en el siglo XXI, pues ya toca. Dice, a ver, nos pregunta, teniendo en cuenta que más de la mitad del mundo académico de alto nivel es femenino, ¿estamos ante un cambio de tendencia que va a crear un nuevo corte de desigualdad? Yo no creo que la mitad del mundo académico de alto nivel sean mujeres, ¿no?, que yo sepa. Ese es el problema realmente, depende, habría que ver exactamente de qué sector viene esta pregunta, que a lo mejor evidentemente el nivel académico o los puestos de responsabilidad, más a nivel, estamos hablando de catedráticas o de profesoras de investigación, que sería el nivel de catedrático equivalente en el CSIC, ahora mismo en España está en torno al 25-30%, así que aún está lejos de alcanzarse esa paridad en general. Pero es posible que a lo mejor yo desconozca que haya algún sector del conocimiento, algún área en donde el 50% sea el 50% al mayor nivel. Sí. Y en ese sentido, ese es el objetivo, ¿no? Que realmente intentar pues alcanzar esta paridad por méritos propios, no regalada, por supuesto. Claro. Y que esta mayor representación femenina
termine traduciéndose pues en un mayor reconocimiento, en una mayor visibilidad, Sí. porque también se empiezan a obtener los premios, se empiezan a obtener la atención de los medios, porque los trabajos así lo merecen. Entonces la idea es siempre ir hacia un sistema lo más equitativo posible y no generar con la llegada o una mayor incorporación de la mujer otra desigualdad, que realmente no sé muy bien a lo que se refiere en la pregunta. Ya sé que este tipo de cosas generan también un poco de odio, ¿no? Porque parece que estamos intentando luchar contra ellos, entonces muchas veces los comentarios tienen un poco de... Pero no es así, ¿no? Pero yo quería decir que incluso aunque se consiga llegar a esa supuesta paridad de 50%, hay casos en los que se ha visto que las mujeres, aunque sean la mitad, ¿no? Creo que esto pasó no sé si en el MIT o en una de las grandes universidades, que se veía claramente que a las mujeres con el mismo puesto de responsabilidad les daban laboratorios más pequeños que a los hombres, ¿no? O sea, que es que incluso ya no es llegar al sitio, es que una vez que llegas al sitio te traten igual que a los demás, y eso hay que seguir también sí, la idea es eso. Si tú has hecho un trabajo, tú lo único que quieres es el mismo reconocimiento, no quieres generar ningún tipo de desigualdad, y simplemente pues que si tú tienes ese currículum para llegar a ese tipo de sitio, y pues básicamente que te den lo mismo. Pero esto parece que aún no es tan fácil, o no es la norma en todos los sitios, pero se ha avanzado muchísimo. Sí. Y es verdad que la situación que tenemos ahora comparada con la de hace 10 años, la de 20 años, ha sido es realmente bastante mejor. Y lo que se pretende es que gane la ciencia, que gane la sociedad, que si hay alguien que es bueno, sin importar si es hombre o mujer, de verdad, es que aquí lo que se trata es de las cabezas pensantes, cuántas de ellas puedes poner realmente a funcionar al máximo nivel para resolver los problemas de nuestra sociedad, los problemas que algunos de ellos ya sabemos que nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Podemos pensar en el cambio climático y en todos estos retos que tenemos a nivel de clima, pero otros es que no nos los podemos ni imaginar, como nos ha pasado un poco recientemente con la pandemia. Ahora ya estamos un poco más avisados de que por aquí nos pueden venir estas determinadas amenazas, pero cuanta más ciencia se haga y más preparados estemos en todos los ámbitos, porque nos pueden surgir problemas por todos los lados, exacto, pues mejor será, ¿no? Entonces, cuanto más reforzados estemos, mejor será. Y en este caso, por supuesto, incorporando mujeres, hombres, gente de todas las razas y en general todos los distintos estratos de la sociedad que puedan contribuir aquí con ideas originales y geniales, y en eso en la ciencia debería de ser uno de los campos más democráticos que existieran, porque yo creo que en general es que no nos podemos permitir el lujo de perder una buena idea. Exacto, al final se trata de mejorar la sociedad. Entonces es eso, ir con ese espíritu. Por supuesto que no se pretende crear una desigualdad hacia un lado o hacia otro. Eso yo lo tengo muy claro, y sé que las compañeras científicas, a lo mejor hay algunas otras voces que puedan usar esto como un arma política y tal, pero las que estamos en ciencia lo que queremos es trabajar y que se nos reconozca. Exacto, por supuesto. Así que, bueno, Sandra, muchísimas gracias por esta charla, ha sido súper interesante. Hemos hablado de oxitocina, hemos hablado de ratones, hemos hablado de comportamiento, de enfermedades, hemos hablado del 11F, de la importancia de tener referentes, y yo creo que ha quedado muy completa. Así que nada, si quieres decir algo, hay algo que se te ha quedado en el tintero que te apetece, que saludar a alguien. Pues nada, muchísimas gracias, Laura, por organizar este tipo de iniciativas. Yo creo que son muy buenas y muy interesantes.
Y bueno, pues nada, la verdad es que me quedo un poco pues con muchas ganas pues de eso, de poder, a lo mejor esta persona que ha hecho la pregunta, pues de poder hablar más y de explicarle realmente que las mujeres en ciencia pues estamos aquí pues para con mucho ánimo y mucha ilusión por hacer el trabajo que hacemos y bueno, pues esperamos ser más en el futuro y llegar más lejos y bueno, y yo me quedo también con muy buena sensación de esta experiencia y te deseo toda la suerte del mundo, tanto en tu trabajo de investigación como en tu trabajo de fuera de la investigación, de divulgación. Y nada, espero que en algún momento nos podamos conocer en persona. Estamos al lado, porque bueno, yo estoy en Valencia, así que creo que pronto tengo que ir, de hecho, a Alicante, bueno, a una, ya sabes, los científicos siempre estamos colaborando con otros científicos, así que claro, muy bien, como si me paso te aviso. Así que nada, muchísimas gracias por venir, de verdad, por tu hora, por tu tiempo, te lo agradezco un montón. Cuando suba esto a redes, pues yo te lo paso por si te apetece pasarlo por ahí a la gente. Claro que sí, claro que sí. Y nada, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos. Un besazo. Muy bien, un beso. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao, chao.